Un monje se encaminaba por una senda rural cuando vio a un escorpión tratando de cruzar al otro lado. El sendero estaba rodeado de altos matorrales espinosos que dificultaban el paso del escorpión. Al ver esto, el monje sintió compasión y decidió ayudar al escorpión, tomándolo con la mano para llevarlo al otro lado del camino. En cuanto lo tocó, el escorpión picó la mano del monje con su aguijón venenoso. El monje retiró rápidamente la mano por el dolor, pero después de unos instantes volvió a intentarlo, solo para ser picado nuevamente. Así ocurrió varias veces, con el monje siendo picado una y otra vez, pero persistiendo obstinadamente en su empeño de ayudar al escorpión. Finalmente, después de mucho esfuerzo y dolor, el monje logró llevar al escorpión hasta el otro lado sano y salvo. Cuando lo soltó, el escorpión inmediatamente lo picó de nuevo y se fue caminando tranquilamente. El monje, adolorido y con la mano muy hinchada por las picaduras, exclamó: «Escorpión desagradecido. ¿Por qué me has picado después de que tan diligentemente te ayudé?». Antes de continuar esta hermosa historia Zen, suscríbete, activa la campanita y regálame un like. El escorpión, deteniéndose y volteando la cabeza, respondió: «Porque picar es mi naturaleza. Es lo que hago». La pregunta no es por qué te piqué, sino porque me ayudaste sabiendo que te iba a picar. Tras escuchar esto, el monje quedó en silencio. Comprendió que era su compasión la que lo había movido a ayudar al escorpión a pesar de saber que sería picado. Su bondad provenía de ver más allá de la naturaleza dañina del escorpión. El monje sonrió y continuó su camino, consciente de que su naturaleza era ser compasivo, incluso frente a quienes podrían lastimarlo. Había ayudado por amor puro, sin esperar nada a cambio. Ese había sido su premio. El monje siguió su camino meditando sobre lo ocurrido. Aún sentía el agudo dolor de las picaduras en su mano, pero en su corazón no había resentimiento hacia el escorpión. Comprendía profundamente que ese era su modo de actuar de acuerdo a su naturaleza. Mientras caminaba, se dijo a sí mismo: «Ayudé al escorpión sin juzgarlo, viendo más allá de su apariencia amenazante. Debo hacer lo mismo con todos los seres. No debo dejarme llevar por las apariencias y los prejuicios, sino conectar con la bondad inherente en todos». El monje reflexionó sobre cuántas veces en su vida se había dejado guiar por prejuicios y apariencias equivocadas sobre los demás. Cuántas veces había juzgado y rechazado a personas que, en el fondo, quizás tenían una belleza oculta como la de aquel pequeño escorpión. Se juró a sí mismo esforzarse para ver la humanidad desde una perspectiva de amor incondicional. Para buscar lo positivo en los demás, incluso en los que parecieran hostiles. Para trascender las apariencias y conectar desde el corazón. Más adelante, el camino se bifurcó en dos senderos. El monje se detuvo un instante, indeciso sobre cuál tomar. De pronto, una mariposa se posó suavemente sobre su mano herida por los aguijones. El monje sonrió. Tomó el sendero de la izquierda y continuó adelante, con una paz renovada en su interior. Al atardecer, el monje llegó a un pequeño pueblo y entró a la posada local para pasar la noche. Los lugareños lo miraron con curiosidad y algo de recelo por su atuendo de monje y su apariencia foránea. Una joven se acercó amablemente y le ofreció comida y un cuenco de agua para lavarse. El monje agradeció profundamente el gesto. Mientras comía, notó que la gente lo seguía mirando con desconfianza. Pero él solo les devolvía una cálida sonrisa. De pronto, un hombre se puso de pie y gritó: «Fuera de aquí, extranjero. Tu tipo de gente no es bienvenida». Otros hombres también se pararon y comenzaron a insultarlo. Le lanzaron piedras y el monje tuvo que salir huyendo de la posada. Afuera, herido y magullado,
el monje derramó algunas lágrimas. Pero rápidamente recobró la calma. Se dijo, ellos solo reaccionaron con miedo ante lo desconocido. No puedo guardar rencor hacia mis semejantes debido a su ignorancia. Y limpiándose las lágrimas, el monje continuó su peregrinaje sin rumbo fijo, confiando en que los senderos correctos se abrirían ante él, y manteniendo la certeza de que incluso quienes lo lastimaban tenían bondad en su interior. Solo había que saber mirar más allá de las apariencias. Suscríbete al canal, por favor. Al amanecer, después de pasar la noche a la intemperie, el monje llegó a un cruce de caminos. Mientras decidía qué ruta seguir, vio que se acercaba un grupo de samuráis armados. Al frente venía un poderoso señor feudal montado en un corcel negro. El monje hizo una reverencia cuando pasaron a su lado. Pero el señor feudal, al verlo, ordenó detenerse. Con desdén, le preguntó al monje qué hacía un extranjero como él vagando por sus tierras. El monje respondió con humildad que solo era un peregrino en busca de sabiduría. Esto enfureció al señor, quien dijo que ya tenía suficientes sabios y no necesitaba más mentes ociosas en sus dominios. Ordenó a sus samuráis que le dieran 20 latigazos al monje para luego expulsarlo de sus tierras. Los samuráis cumplieron la orden con ferocidad. El monje soportó los latigazos en silencio. Finalmente, magullado y sangrante, fue expulsado bajo amenaza. Mientras se alejaba cojeando, volteó y bendijo desde su corazón al colérico señor y sus samuráis. Luego de caminar largo rato, el monje se recostó bajo un árbol a reponer fuerzas. Comprendió que el sufrimiento que le habían infligido nacía del miedo y la necesidad de controlar. Se propuso ser compasivo ante el miedo ajeno y jamás rendirse en irradiar amor. Tras descansar, el monje prosiguió su camino, agradecido por cada nuevo amanecer y los senderos que el universo ponía ante él con sabiduría. El monje continuó caminando durante días, sobreviviendo gracias a la generosidad y bondad que aún podía encontrar en algunos poblados por los que pasaba. Pero era evidente que su espíritu se estaba debilitando, al igual que su cuerpo maltratado. Una tarde, mientras cruzaba un solitario puente de piedra sobre un caudaloso río, el monje tropezó y cayó al agua. Demasiado débil para luchar contra la corriente, se vio arrastrado río abajo. Cuando ya se estaba rindiendo, sintió como alguien lo sujetaba y lo impulsaba hacia la orilla. Era un joven campesino que pasaba por el puente y, al verlo caer, se lanzó al río para rescatarlo. El monje le dio las gracias débilmente. El joven lo llevó a su cabaña y atendió sus heridas. Le dio alimento, abrigo y compañía. Durante los días que el monje pasó recuperándose en la cabaña, él y el joven campesino tuvieron largas conversaciones y se hicieron buenos amigos. Cuando llegó el momento de despedirse, el monje le dijo: «Me has cuidado como a un hermano aún sin conocerme. Eres un joven de gran bondad. Que tu generosidad y amor te traigan dicha». El campesino, conmovido, respondió: «Solo hice lo que dicta mi corazón, como usted habría hecho». El monje comprendió entonces que la bondad que había buscado ya habitaba en el interior de muchos. Que ayudar al prójimo era ayudarse uno mismo. Y que amar sin condiciones era el camino a la verdadera dicha. Con renovada energía, el monje prosiguió su peregrinaje, agradecido por cada acto de amor. Fortalecido por esta revelación, el monje continuó su camino con un espíritu más ligero. Aún quedaban muchas sendas por recorrer y lecciones por aprender. Pero ahora sabía que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la bondad siempre encuentra rendijas para filtrarse. Basta con abrir los ojos para verla. Y aunque tropezara y cayera 1000 veces más,
se levantaría otras 1000 con la misma sonrisa inquebrantable, confiando en la sabiduría del universo, irradiando amor sin esperar nada a cambio. Ese era su destino, su razón de ser. Y ningún escorpión, prejuicio o latigazo podría apartarlo de ese camino. Su alma estaba en paz. No olvides suscribirte. Hasta el próximo video. Muchas gracias por ver.